Bueno, en el video de hoy vamos a implementar un modelo de regresión lineal solo usando NumPy. ¿Cuál es la idea que queremos hacer en este video? Es implementar este modelo lineal y mediante un algoritmo que se llama gradient descent aprender los dos parámetros de esta ecuación lineal, que sería este peso, o sea, esta pendiente W y este bias o la ordenada en el origen. Nuestro objetivo es que ese modelo se ajuste de mejor manera a nuestros datos. En este caso, nuestro modelo acepta un escalar, que es un número, y nos devuelve otro número. Así a priori, observando este conjunto de datos, podemos decir que la ecuación lineal ideal que representa estos datos de entrada con estos datos de salida es esta ecuación. Pero como recién mencionamos, lo vamos a buscar, entre comillas, aprender estos dos parámetros. Vamos a buscar los valores ideales de W y B. Acá dejé una plantilla, que básicamente lo vamos a implementar en esta clase, donde tenemos el constructor, el método forward, que simplemente calcula la ecuación lineal. Después tenemos SM, que es el error cuadrático medio. Es una forma de ver que también está performando nuestro modelo, es decir, de comparar las predicciones con el dato verdadero, con Y, donde las predicciones sería y hat. Y por último tenemos este método fit, que es básicamente el método que se va a encargar de entrenar el modelo, o esta ecuación lineal. Esta ecuación lineal. Empezamos definiendo en el constructor algunas cositas como guardamos como atributo de la clase, eh, guardamos como atributo de la clase el learning rate. Lo mismo hacemos para los epoch. Así después los podemos acceder más adelante eh, en el método fit. Y también inicializamos nuestros dos parámetros. En este caso, por alguna razón, se me ocurre darle el valor 1 a W y al bias o la ordenada en origen se me ocurre darle el valor 2. Entonces de a poco, mediante el gradient descent, vamos a ir actualizando estos dos parámetros y esperemos que a medida que pase el tiempo o a medida que vamos viendo, actualizando más y más los parámetros, estos W y B se van a asemejar a estos dos. Entonces, en el método forward lo único que hacemos es calcular la ecuación lineal, que sería el peso por los datos de entrada más el bias. Recordemos que acá W, estos tres términos serían un array, pero básicamente NumPy lo que hace es a cada elemento del array le aplica esta multiplicación y esta suma. Pero un pequeño detalle que X no es un escalar, sino es un array. Ahora vamos a implementar la ecuación vamos a implementar el error cuadrático medio y eso lo podemos definir como primero tenemos el término de la resta, que es simplemente y hat menos y, es la diferencia. Y para devolver la función de pérdida, vamos a decir que los es igual a eso al cuadrado, porque estamos usando el error cuadrático en este caso. Lo que vamos a hacer también es devolver dos cosas básicamente. Vamos a devolver S y vamos a devolver ya el promedio de esa función de pérdida. Ahora más adelante vamos a ver por qué devuelvo S solo así. Es básicamente para calcular las derivadas parciales de la función de coste con cada parámetro de nuestro modelo, que en este caso serían dos. Pero bueno, también devolvemos el promedio de la función de error, que es simplemente el promedio de los. Entonces, habiendo implementado eso, ya podemos pasar al método fit. Lo que vamos a hacer es, em, vamos a calcular el vector gradiente y actualizar los parámetros en base a nuestro atributo epoch. Entonces vamos a decir for epoch in self, in range self
epoch. Entonces, acá vamos a hacer una serie de cosas donde las voy a dejar en comentario para que tengamos una plantilla y una idea general que vamos a hacer. Em, bueno, entonces en el forward pass es simplemente llamar al método de la clase, que es el forward, y le vamos a pasar em, X, que X en este caso nos pasan, serían nuestros datos de entrada de entrenamiento, y Y son los datos reales, o sea, el ground truth. Pero la salida del forward es simplemente la predicción que está haciendo nuestro modelo. Una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer ahora es calcular la función de coste, o sea, que también está performando nuestro modelo. Y eso lo podemos hacer llamando a la función que definimos arriba, dsm, y hat y ey. Entonces, esto acordémonos que nos devuelve dos cosas. Ahora vamos a usar este s. Y el loss le podemos poner average loss porque es la función, digamos, es el error promedio. Recordemos que para el gradient descent básicamente necesitamos calcular la derivada parcial de la función de coste con respecto a cada uno de nuestros parámetros. Y en este caso tenemos dos parámetros, entonces tenemos que calcular estos dos términos. Y esto hablé en más profundidad en el video anterior, pero básicamente la derivada parcial de la función de coste con respecto a W es 2 por X por S, y la de B es 2 por S simplemente. Voy a dejar en la descripción el link al video anterior, así se puede entender un poco más el procedimiento de cómo sacamos esto, pero bueno, eh, serían esas dos las derivadas parciales que necesitamos. Cabe rescatar que dw y db acá va a ser un vector. Va a tener la entrada para cada uno de nuestros ejemplos del train set. Entonces lo que nosotros queremos hacer es reducirlo. Lo podemos reducir con el min, o sea, con el promedio o con la suma. Lo único que va a cambiar es la magnitud, o sea, al sacar la suma la magnitud va a ser más grande. Y después tenemos que ajustar algo que es el learning rate. Pero al principio con el promedio va a funcionar bien y es lo que más se usa en la práctica. Entonces una vez que tenemos eso, podemos actualizar los dos parámetros de nuestro modelo. Entonces podemos decir self doble es igual a self doble menos el learning rate que guardamos previamente en la clase por la derivada parcial de la función de coste con respecto a W, que es el que calculamos arriba. Lo mismo va a ser para el bias. Entonces acá vamos a reemplazar para que sea con respecto al bias o la ordenada en el origen. Y bueno, básicamente ahí tenemos eh, acá, esto sería el gradient descent. Es la regla de actualización. ¿Por qué el menos? Porque nos queremos mover en la dirección de mayor decrecimiento. Ahora vamos a simplemente mostrar estadísticas. Y digamos que cada 20 epochs nosotros queremos mostrar la función de pérdida. Entonces podemos hacer eso con esto y decimos que para el tal epoch la función, la función de pérdida es la siguiente. Es average loss. Entonces acá lo podemos redondear a 4 puntos decimales y con eso ya estaría. Entonces, repasando, ya tenemos el forward, que es básicamente nuestro modelo, y en este caso es una ecuación lineal o una recta simple. También tenemos nuestra función de coste y acá implementamos lo que hace en sí entrenar a este modelo. ¿Qué queda? Básicamente crear un objeto de esta clase que se llama regresión lineal y le podemos poner linear reg. Acá le podemos pasar un parámetro como 0.05 y epochs podemos decir 150 o le vamos a poner 180.
Esto ustedes pueden probar o ir probando estos dos parámetros, hiperparámetros, y ver qué es lo que da mejor resultado. Pero bueno, en el principio le ponemos esos dos como modo de ejemplo. Ahí tenemos nuestros ajustes y ahora necesitamos llamar al método fit, que es lo que entrena. Nuestros datos de entrenamiento en este ejemplo son los que se pueden ver acá, xtrain y ytrain. Ustedes lo pueden ampliar y ponerle otros datos y el modelo lineal va a aprender en base a los datos que tienen acá o que se le pasan al método fit. Una vez que fiteamos, podemos imprimir qué valores termina tomando W y B. Entonces, W terminó con valor D y vamos a hacer lo mismo para B. Entonces acá le pasamos el término W, que es simplemente el peso, la pendiente, y acá le pasamos el bias o la ordenada en el origen. Esto es simplemente para ver qué valores aprendió. Y esperemos que esté muy cercano a esto, porque los datos, esta es en realidad la recta que modela estos datos de entrada y salida. Entonces, a ver si no tenemos ningún error, vamos a correr esto. Y vemos que W termina con un valor muy cercano a 2 y B termina con un valor muy cercano a 1, que es lo que podemos ver acá. En ningún momento le especificamos esto, sino que fue aprendiendo en base a los datos. Igualmente, aclaro que voy a dejar este código en GitHub, así ustedes pueden jugar con distintos hiperparámetros, cambiar el learning rate o cambiar el epoch, cambiar los datos. También pueden cambiar la inicialización de nuestros parámetros y etcétera. Bueno, eso fue todo por hoy. En el próximo video vamos a ver cómo vamos a extender este modelo lineal simple a que sea uno múltiple, es decir, que va a tener varios datos de entrada. Va a ser más corto porque es una extensión corta de este video. Y después, más adelante, implementaremos esto mismo en PyTorch.